Por favor, si me podrían agregar a cualquiera de los grupos, tengan la bondad. Muy amables. Los compañeros, el que puso el número de cuenta Arcos de Toapanta, por favor. Uno quiere colaborar, pero se le está pidiendo y no pasan. Cuando pasan para un número de cuenta para depositar, tiene que poner el número de cédula también. Necesito el número de cédula para transferir. ¿Cómo Tenga están, chicos? paciencia, ¿Cómo les compañero, va? Muy espérese. buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Buenos están, días, chicos? licenciado. ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Buenos días, No se mister. olvidará, por favor, presentar los documentos en la institución, revisar las actividades en la plataforma. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Ok. La anterior clase, nosotros estábamos hablando de las escuelas económicas, ¿verdad? Teníamos una pequeña actividad, ¿sí? La anterior semana, obviamente, pues, por el tema de juramento, no tuvimos directamente lo que es la actividad. Y pues, bueno, también teníamos esa pequeña tareita, ¿no? El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la crisis en los años 80 en Latinoamérica, ¿no? Aquí podemos establecer que en América Latina, para aquellos años, empezamos a tener una grave crisis de exportación, ¿no? De los productos, en este caso que contenemos. Además de ello, los países europeos prácticamente estaban en un proceso de recuperación, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues también América Latina tuvo un gran repunte económico, ¿no? En base a las necesidades que tenían los países europeos. Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita o el señor, la señorita Adriana Alexandra, por favor. Señorita Adriana Alexandra, ¿estamos ahí? Sí, Licen, sino que Por estoy favor. con dos dispositivos. Ya, a ver, dice, crisis en los 80 en Latinoamérica. A fin de los 70, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975, las economías de mercados más desarrollados eran el destino de 65% de las exportaciones de materia prima de la región, del 80% de sus minerales y del 72% de exportaciones de energía. 10 años más tarde, los números de porcentajes eran de 54, 65 y 71% respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales, especialmente cobre, hierro, bauxita de Latinoamérica. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no? Que a medida que pasaban las economías entre los años de 1975, se comenzó pues un gran desarrollo de las exportaciones, ¿no? Más o menos nosotros, hablando de América Latina, prácticamente exportábamos un 65% de nuestra materia prima, ¿no? También en ese año exportábamos el 80% de nuestros minerales y el 72% eran las exportaciones de energéticos como tal, ¿no? Si bien es cierto,
podemos establecer que los porcentajes crecieron paulatinamente, ¿no? De 54 a 65 a 71, y sobre todo directamente nosotros comercializábamos productos como el cobre, el hierro, la bauxita en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la mayoría de los países europeos estaban en plena reconstrucción de sus economías, ¿no? A raíz directamente que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y como ustedes saben, pues la mayoría de los países europeos participaron en este enfrentamiento, ¿no? Una vez que directamente terminó la lucha, eventualmente las industrias, las empresas, en este caso, estaban totalmente detenidas, ¿no? Y obviamente para fortalecer sus economías tenían que directamente empezar a comercializar y empezar a comprar productos en otros territorios, ¿no? Y en América Latina, obviamente, pues la economía tuvo un gran crecimiento para aquellos años, ¿no? Sin embargo, después empezaron a tener lo que son los contratiempos económicos. Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth? Señorita Clara Elizabeth, no estamos muy bien, sin nota. El declive, perdón, Ah, ya, muy bien. licenciado, estaba cerrado el El micrófono. audio, excelente, Ajá. muy bien. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no? Que prácticamente aquí se da lo que es una exportación sumamente amplia, debido a que directamente los mercados europeos tenían pues una demanda, por decirlo así, de los productos, ¿no? Y obviamente pues observaron al continente americano y empezaron a tener lo que son negociaciones, ¿no? Y los mercados más importantes de aquella época prácticamente eran, en este caso, de la ex Unión Soviética, Europa del Este, y también en Asia como tal, ¿no? Por ende, las exportaciones prácticamente llegaron a la mayoría de estos territorios y gozaban de bastante aceptación, ¿no? Y obviamente, pues aquí las economías de los países de América Latina prácticamente empezaron a tener lo que es una gran atención, ¿sí? Y los productos directamente empezaron a tener una gran importancia y los ingresos económicos prácticamente eran muy rentables, ¿no? Y en el mejor de las condiciones se podían establecer de que nosotros ya estaríamos pues en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, miren, debido a la necesidad que tenían los europeos, prácticamente nuestros productos empezaron a llamarles la atención en todos los territorios del planeta, ¿no? Muy bien, crisis en los 80, Latinoamérica. ¿Me ayuda, por favor? La señorita María Sofía Espinosa. ¿Estamos ahí? Señorita María Sofía, excelente. Crisis en los 80 en Latinoamérica. En términos de la composición de los productos primarios, objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los energéticos casi se duplicó entre 1970, 26% y 1980, 48%. No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel de valor agregado.
Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, los productos primarios prácticamente, ¿no? Tuvieron una explotación muy fuerte entre los años de 1960, ¿no? Y aquí también podemos observar la consolidación tanto del territorio de México, de Venezuela y hasta cierto punto en el Ecuador, ¿no? Ya que en estos países prácticamente lograron encontrarse lo que son pozos petroleros, ¿no? Y para aquel entonces directamente empezaron a tener lo que son los boom petroleros que se le conoce tanto en Venezuela, en Ecuador, y la economía en México estaba sumamente rentable, ¿no? Y poco a poco estos productos, en este caso, fueron también comercializados, sí, directamente con el mercado europeo como tal, ¿no? Y en sus mejores años prácticamente se duplicó hasta en 1970, en 1980 prácticamente llegó hasta el 50%, ¿no? Sin embargo, prácticamente dentro de los productos manufacturados todavía tenía un nivel muy bajo, en este caso para las exportaciones, ¿no? Que si bien es cierto, en su momento, al encontrar lo que son pozos petroleros, directamente empezamos pues a explotar, ¿no? Directamente lo que son los trabajos, en este caso con la maquinaria pertinente, y de ahí utilizarlos, en este caso, como exportación, ¿no? Especialmente los países europeos que estaban directamente necesitando este mineral para recuperar sus economías, para directamente mejorar sus industrias como tal, ¿no? Y hasta cierto punto, estos países directamente empezaron a tener ingresos sumamente altos, ¿no? Y en este caso, pues, Ecuador tenía lo que son ingresos, encontraron pozos petroleros, empezaron directamente a comercializar con los países europeos, las comunidades europeas, y eventualmente nuestra economía prácticamente tuvo un gran crecimiento debido al encuentro de estos productos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué características económicas fueron cambiando. Me ayuda, por favor, el señor Carlos Fernando. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Características económicas. Es necesario subrayar dentro de las principales características económicas de América Latina, luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un periodo particularmente complejo en la economía de la región, que requirió la ampliación de la angu- ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio, se vio fortalecido al llevar a cabo dicho ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, antes prácticamente, ¿no? De los años de 1980, América Latina prácticamente, ¿no? Empezó a tener lo que son crisis económicas, ¿no? Bueno, antes de los 80, obviamente gozaban de unas condiciones económicas excelentes por el encuentro de petróleos, por la comercialización de productos. Sin embargo, después de 1980, empezó a tener lo que es una crisis muy fuerte, ¿no? Ya que directamente no encontraban una estabilidad política, no se encontraban directamente un crecimiento en los productos. Además de ello, la mayoría de los países europeos empezaron a recuperarse de sus desventajas. Como ustedes saben, prácticamente utilizaron recursos de América Latina para sus empresas, para las industrias, y eventualmente, de 1980, la mayoría de los países europeos tuvieron una reconstrucción sumamente rápida, ¿no? A pesar directamente de que ellos habían participado en la Segunda Guerra Mundial, su economía se levantó muy fuerte
Y eso también dio una debilidad muy fuerte en América Latina, ya que los productos no eran comercializados sobre el mismo valor y obviamente ya no tenían una demanda sumamente amplia cuando en ese caso los países europeos no se recuperaron, ¿no? Ahora vamos a determinar qué deficiencias económicas fueron apareciendo de 1980 en adelante. Me ayuda, por favor, el señor Dani Santiago López. ¿Estamos ahí? Sí, Lice, buenas. Por favor. Los cambios de ajustes hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales. El factor más visible de la crisis dentro de las condiciones domésticas de las naciones fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la región cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales, especialmente por parte del sector privado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, los países en este caso que empezaron a tener lo que son estos conflictos económicos, prácticamente empezaron a tener lo que son normativas en donde buscaron la manera de cambiar esta inestabilidad, ¿no? En este caso fue la situación más compleja que ellos tuvieron que manejar, ya que sus economías poco a poco se iban deteniendo. Los comercios, los productos, los minerales que ellos exportaban de la mejor manera, poco a poco ya no tenían lo que es los consumidores bastante amplios en el caso del mercado europeo y obviamente al no tener consumidores, los productos en este caso iban decayendo, ¿no? Lo que obviamente pues detuvo las economías y los ingresos poco a poco fueron decayendo, ¿no? Aquí también podemos establecer de que la mayoría de los países latinoamericanos, por el tratar de mantener economías relativamente estables, tuvieron que directamente pedir lo que son créditos a países que poco a poco empezaron a tener una economía rentable, ¿no? Y aquí aparece y se fortalece lo que se conoce como la deuda externa. A la actualidad, ¿será que nosotros todavía tenemos deuda externa o ya no? Sí, Sí tenemos. Excelente, muy bien. Todavía pues mantenemos lo que son las deudas externas, ¿no? Lo que obviamente pues los países de América Latina empezaron a pedir créditos, empezaron a pedir lo que son recursos de cierta manera, en donde eventualmente las tasas de interés eran sumamente amplias, ¿no? Y en algunos casos también lograban negociar con la exportación de los productos en general, ¿no? Por ende, pues, para mejorar nuestra economía, poco a poco nosotros empezamos a pedir créditos, empezamos directamente a pedir lo que son intereses sumamente amplios en cuestión directamente del dinero, y eso directamente generaba una pobreza extrema como tal, ¿no? Por ende, prácticamente el Producto Interno Bruto decayó, ¿sí? Hasta en un 5%, en donde las economías, en este caso, tuvieron que ser detenidas en algunos casos, ¿no? Entonces empezaron a tener economías débiles, los productos directamente no eran comercializados, a pesar directamente de pedir lo que son créditos, las empresas y las industrias no lograron levantarse de la mejor manera, ¿no? Y paralelo a eso, prácticamente los países europeos como tal, los países asiáticos, empezaron a recuperar sus economías, ¿no? Eventualmente, y a pesar de que ellos participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, ellos tuvieron un levantamiento sumamente grande, ¿no? Entonces, si hablamos de Alemania, de Japón, de Italia, sus economías prácticamente en 15, 20 años lograron recuperarse, ¿no? Y eso directamente fue una consecuencia para que los productos en América Latina no tuvieran lo que es un valor sumamente amplio y obviamente la economía de nosotros empezó a estancarse, ¿no? Obviamente por los créditos que nosotros pedíamos, a pesar directamente de que nuestros productos salían de la mejor manera,
no teníamos pues un llamado muy fuerte de consumidores en el mercado europeo y eso directamente detenía, ¿no? A pesar de que en la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los países en el mundo fueron los más afectados, América Latina pues seguía, en este caso en su economía, seguían en sus industrias, seguían directamente en comercio de productos, prácticamente eso dio un beneficio a los países europeos en el momento antes del enfrentamiento y después del enfrentamiento como tal, ¿no? Entonces lograron abastecerse de los productos y eventualmente lograron tener lo que es una aceptación en el mercado europeo, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de las economías del mundo prácticamente se mueven por los productos que nosotros podemos exportar. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de productos podemos exportar? ¿O cuáles son los productos que más atención tienen en el mercado europeo? El camarón, El el banano, El cacao. el cacao, Café. Excelente, muy bien. las flores. El cacao, las flores. Excelente, entonces miren, si bien es cierto, antes no teníamos uno o dos productos que tal vez sobresalían en el caso de las exportaciones, pero tiempo acá nosotros hemos tenido más productos que en el mercado europeo les llama mucho la atención y los podemos comercializar, ¿no? Y obviamente eso genera lo que son ingresos a nuestras economías y lo que directamente permitiría, sí, mejorar las industrias, mejorar directamente nuestras condiciones de vida en ley, ¿no? Pero sin embargo, pues podemos observar de que todavía estamos en vías de desarrollo como tal, ¿no? Pero en fin, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, nuestros productos fueron tomados de la mejor manera. Además de ello, también se dio lo que es un crecimiento en las ciudades, ¿no? Prácticamente la mayoría de las personas que vivían en el campo, trabajaban directamente en el campo, se mudaron a las ciudades en donde prácticamente trabajaban en las industrias, en las empresas, ¿no? Bueno, aquí también podemos observar un poco acerca de la explotación laboral que existía, especialmente en niños, jóvenes, mujeres embarazadas, que prácticamente ellos cumplían las actividades más fuertes de estas industrias y no tenían, pues, por decirlo así, un contrato estable en donde se garanticen sus derechos como tal, ¿no? Pero en fin, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un crecimiento sumamente bueno, tuvimos lo que es el boom petrolero, empezamos a comercializar nuestros productos, hasta que directamente las economías de los europeos mejoraron, ¿no? Después en Asia directamente encontraron lo que son reservas de petróleo sumamente grandes, también en Medio Oriente, y aquí también podemos hablar de los productos manufacturados de Estados Unidos, mercado europeo, lo que prácticamente disminuyó, en este caso, la comercialización de nuestros productos, ¿no? Del hierro, la bauxita y sobre todo directamente del petróleo en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a pesar de que el petróleo es un recurso muy importante, muy viable en el mundo entero, también lo que son, tienen lo que son etapas o niveles para poder identificar qué petróleo directamente es bueno, qué petróleo directamente mantiene una pureza y qué petróleo directamente podemos ostentar como un recurso sumamente importante dentro de la comercialización de nuestros productos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en los años de 1980 tuvimos una crisis muy fuerte, también logramos tener un crecimiento de la deuda externa, que obviamente pues hasta hoy no la hemos logrado cancelar, ¿no? Algunos expertos consideran prácticamente que para terminar de pagar la deuda externa tendrían que pasar siquiera 3 generaciones, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros mantiene una deuda, cada uno de nosotros en este caso va a seguir cancelando y después en la tercera generación supuestamente nosotros cancelaríamos toda la deuda externa, ¿no? Pero en fin, como ustedes saben, la mayoría directamente de los gobiernos en América Latina piden lo que son cuantiosas cantidades de millones y obviamente pues el devolver o cancelarlos nos toma bastante tiempo, ¿no? Imaginen 112 millones, 120 millones, 500 millones, 1000 millones, entonces son cifras exorbitantes, ¿no? Por darles un ejemplo, cuando nosotros vamos al banco, pongamos X banco, vamos a sacar $10,000, por darles un ejemplo, ¿no? Más o menos la tasa de interés de cuánto es si hablamos de 10,000. De 20 o 22, dependiendo.
Ya, puede ser muy bien. Si nosotros pedimos 10.000, ¿cuánto nosotros terminaríamos pagando? Aproximadamente. Un valor de unos 15.000. De unos 15.000, ¿no? Directamente por un tiempo determinado y obviamente en un valor bastante alto, ¿no? Entonces, miren, si pedimos 10, no tenemos nosotros que pagar en totalidad 15 aproximadamente. Y eso directamente haciéndole un valor medio bajito, ¿no? Entonces, miren, ahora en el caso de millones, si pedimos 1.000 millones, entonces el interés va a ser sumamente amplio, ¿no? Y eso, de cierta manera, pues frena nuestra economía, ¿no? Esperemos que en algún momento podamos tener una economía rentable que garantice mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores y además de ello directamente nosotros podamos cancelar toda la deuda externa. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Luis, todo está claro. Excelente. Muy bien, chicos. No se olvide, por favor, revisar las clases grabadas. Adicionalmente a eso, les voy a dejar una pequeña actividad, ¿sí? En anuncios, en este caso, les voy a dejar un pequeño video que ingresen. En este caso, le van a dar clic, van a ingresar al canal de YouTube, le pueden dar me gusta. Y en comentarios vamos a hacer un pequeño resumen del video, no más de 3 líneas, que hay mayúsculas, minúsculas, revisando bien la ortografía, y lo van a hacer hasta el próximo sábado, ¿no? Y la publicación del video más o menos en la tarde, Canvas ya les va a indicar, ¿sí? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la